El poder constituyente, debates de la Colombia contemporánea. Nuestro grupo está conformado por Tatiana Maya, Catherine Noreña, Luis Monsalve y Jorge Pulido. Somos estudiantes de la carrera de Derecho Virtual, segundo semestre, y a continuación vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. Muy buenas noches, mi nombre es Tatiana Amaya y hoy quiero conversar con ustedes y reflexionar sobre un tema muy importante, que son los tribunales constitucionales. A lo que se le conoce como tribunales constitucionales son órganos del Estado encargados de velar porque todas las leyes, normas y decisiones del poder público se ajusten a lo establecido en la Constitución. Su función principal es realizar lo que se le conoce como control de constitucionalidad, es decir, revisar y, si es necesario, anular todas aquellas disposiciones que la contradigan. A diferencia de los tribunales comunes u ordinarios que se encargan de resolver conflictos entre personas, los tribunales constitucionales tienen la misión de proteger la Constitución y así garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Estos son unos órganos independientes y su autoridad se basa en un principio fundamental. La Constitución es norma suprema del país, por eso ninguna ley ni ningún acto del Estado pueden ir en contra de ella. Teniendo en cuenta que ya tenemos clara la información sobre qué son los tribunales constitucionales y cuál es su función dentro del Estado, ahora vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo surgieron los tribunales constitucionales? A lo largo del tiempo, los países han comprendido la importancia de tener mecanismos que aseguren el respeto por la Constitución, que es la norma más alta dentro de un ordenamiento jurídico. En este contexto, surgen los tribunales constitucionales en el año de 1920, poco después de la Primera Guerra Mundial. Este conflicto dejó en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos y evitar que el poder se concentrara sin ningún tipo de control. ¿Pero dónde nacieron estos tribunales? Pues el primer tribunal constitucional fue creado en Austria, gracias al trabajo del jurista Hans Kelsen, considerado uno de los padres del derecho constitucional moderno. Kelsen propuso la idea de un tribunal especializado que se encargara exclusivamente de velar por el cumplimiento de la Constitución. ¿Y entonces por qué nacen? Pues surgen como respuesta a la necesidad de controlar el poder del Estado y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Antes de su creación no existía una institución que tuviese la función específica de declarar inválidas las leyes que fueran en contra de la Constitución. Por eso, el nacimiento de estos tribunales representó un gran avance en la defensa del Estado de Derecho, la democracia y la justicia constitucional. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Catherine Noreña y en esta oportunidad le voy a hablar sobre los tribunales constitucionales que hay en Europa. El Tribunal Constitucional de Alemania se creó en el año 1951 y nace después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de garantizar un sistema más democrático. Este órgano judicial es vital ya que protege la Constitución alemana. De esta manera tiene un control de constitucionalidad ya que supervisa que las leyes y las decisiones del gobierno vayan en alineamiento con la Constitución y así no hayan violaciones a los derechos fundamentales. También tiene como función importante resolver conflictos que se presenten entre los gobiernos federales y estatales. También tenemos el Tribunal Constitucional de Italia, que se establece en el año 1956 y garantiza la supremacía de la Constitución y el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta corte tiene funciones muy importantes como que el Estado siempre se rija conforme a la Constitución evitando el abuso del poder. Protege los derechos fundamentales y resuelve conflictos que hayan entre el Estado, las regiones y los órganos del gobierno. Este tribunal se compone por 15 jueces y tienen acceso todos los ciudadanos que consideren sus derechos hayan sido vulnerados y órganos del Estado que tengan una inquietud sobre la constitucionalidad de una ley. Tenemos el Consejo Constitucional de Francia, que fue fundado en el año 1958 con el fin de asegurar el equilibrio entre el poder del Estado y la legitimidad en la democracia. Es el encargado de proteger y garantizar los derechos fundamentales y la constitucionalidad de las leyes.
Sus funciones principales son el control de constitucionalidad, supervisar las elecciones presidenciales y legislativas, interpretar la Constitución y resolver inquietudes sobre su aplicabilidad. A este tribunal no tienen acceso los ciudadanos, pero sí pueden ser consultados por las autoridades que lo componen, como son los 9 miembros que son los consejeros constitucionales. Estos consejeros tienen un mandato de durabilidad de 9 años con posibilidad de renovación. Y tenemos el Tribunal Constitucional de España, que se establece en el año 1979, después de la aprobación de la Constitución del 1978. Las sentencias de ese tribunal han establecido precedentes sobre libre expresión, la igualdad y los derechos sociales. Ellos son los encargados de revisar las leyes orgánicas y los tratados internacionales. Esta corte está compuesta por 12 magistrados con un mandato de 9 años sin posibilidad de reelección, y todos los ciudadanos tienen derecho al acceso a este tribunal presentando recursos de amparo para su protección, y el tribunal se encarga de resolver todos los actos que el poder público haya vulnerado a los ciudadanos, dándoles protección y seguridad a los derechos fundamentales. También tenemos el Tribunal Constitucional de Austria, que se consolida con la Constitución Federal del 1920, la cual garantiza que las acciones del gobierno siempre se alineen con lo consagrado en la Constitución. Así, de esta manera se protegen todos los derechos fundamentales. Este tribunal se compone por 14 jueces, los cuales son elegidos por el presidente de la República con una durabilidad de 12 años con posibilidad de ser reelegidos. Y por último tenemos el Tribunal Constitucional de Portugal, el cual fue fundado en el año 1982 después de la Revolución de los Claveles en el año 1974, la cual dio fin a la dictadura que se presentaba en Portugal y conllevó a la promulgación de la nueva Constitución en el año 1976. Este tribunal ha sido de gran importancia, ya que ha influido en la toma de las decisiones de los derechos humanos, la igualdad y las libertades civiles. Está compuesto por 3 jueces con una durabilidad de 9 años sin opción de ser reelegidos. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Luis Monsalve y el día de hoy voy a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tribunales constitucionales hay en América Latina? En América Latina cuenta con varios tribunales constitucionales que juegan un papel fundamental en la protección de los derechos fundamentales y la garantía de la supremacía de la Constitución en sus respectivos países. A continuación voy a presentar los ejemplos de los tribunales constitucionales en América Latina. Argentina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina tiene funciones similares a las de un tribunal constitucional, aunque no se denomina específicamente como tal. Bolivia. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia es el máximo órgano jurisdiccional en materia de constitucionalidad y tiene la función de garantizar la supremacía de la Constitución. Brasil. El Supremo Tribunal Federal de Brasil tiene funciones constitucionales y es el máximo órgano del Poder Judicial en el país. Chile. El Tribunal Constitucional de Chile es un órgano autónomo e independiente que tiene la función de garantizar la supremacía de la Constitución y resolver conflictos constitucionales. Colombia. La Corte Constitucional de Colombia es un tribunal especializado que tiene la función de interpretar la Constitución y garantizar su supremacía. Costa Rica. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica tiene funciones similares a las de un tribunal constitucional y es responsable de garantizar la supremacía de la Constitución. Ecuador. La Corte Constitucional de Ecuador es el máximo órgano jurisdiccional en materia constitucional y tiene la función de garantizar la supremacía de la Constitución. El Salvador. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador tiene las funciones similares a las de un tribunal constitucional y es el responsable de garantizar la supremacía de la Constitución. México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México tiene funciones constitucionales y es el máximo órgano del Poder Judicial en el país. Perú. El Tribunal Constitucional de Perú es un órgano autónomo e independiente que tiene la función de garantizar la supremacía de la Constitución
y resolver los conflictos constitucionales. Uruguay. La Suprema Corte de Justicia de Uruguay tiene funciones similares a las de un tribunal constitucional, aunque no se denomina específicamente como tal. Muchas gracias. ¿Qué tribunales constitucionales han existido en Colombia? Bueno, a lo largo de la historia en Colombia han existido varios tribunales y cortes que han tenido funciones relacionadas con la justicia constitucional. A continuación voy a presentar algunos tribunales constitucionales que han existido en Colombia. El primero fue la Corte Suprema de Justicia de 1886 a 1991. Antes de la creación de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia tenía funciones constitucionales y era el máximo órgano en el Poder Judicial en Colombia. La Corte Suprema de Justicia tenía la función de interpretar la Constitución y garantizar la supremacía. Segundo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 1990 a 1992. En 1990 se creó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que tenía las funciones específicas en materia constitucional. Esta sala fue un paso importante hacia la creación de una Corte Constitucional especializada. Tercero, la Corte Constitucional de Colombia de 1992 y la que tenemos presente. La Corte Constitucional de Colombia fue creada en 1991 mediante la Constitución Política y comenzó a funcionar en 1992. Es un tribunal especializado que tiene la función de interpretar la Constitución y garantizar su supremacía. La Corte Constitucional es autónoma e independiente y sus decisiones son definitivas y vinculantes. La creación de la Corte Constitucional del 1991 fue un hito importante en la historia constitucional de Colombia, ya que permitió la creación de un tribunal especializado en materia constitucional que pudiera garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Hola compañeros y compañeras, es un gusto saludarlos el día de hoy. En esta oportunidad su servidor Jorge Pulido dará respuesta a la pregunta ¿qué es la Corte Constitucional en Colombia? ¿De acuerdo? Frente al contexto de qué son los tribunales constitucionales, su historia y estructura en sí, ¿vale? Muy bien, frente a esta casuística particular, la Corte Constitucional de Colombia es el máximo tribunal encargado de velar por la integralidad y supremacía de la Constitución política del país, ¿de acuerdo? Está conformada por 9 magistrados, ya quienes son elegidos por el Senado de la República a partir de ternas que manda el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, ¿de acuerdo? La elección se da por periodos de 8 años, ¿ya? Y no es posible o viable la reelección como tal, ¿vale? La sede de la Corte Constitucional está ubicada en la ciudad de Bogotá, en el Palacio de Justicia, ¿listo? Eso frente a lo que es la estructura en sí. Fue creada en 1991 y tiene la función de garantizar las leyes, decretos y actos legislativos que sean constitucionales, tanto en su literalidad, en su texto como tal, como en su espíritu, en su esencia, y que asegure de esa forma ya que las normas sean coherentes entre sí. ¿Listo? La Corte Constitucional puede revisar la constitucionalidad de leyes, decretos, actos legislativos, hasta también los tratados internacionales, entre otros, siempre que sean sometidos a su consideración, ¿de acuerdo? Que sean como tal demandados o presentados para su debate. ¿Listo? La Corte también juega un papel crucial en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, resolviendo casos de tutela y otros mecanismos de protección, ¿vale? Tiene la acción de resolver sobre exequibilidad o controversias acerca de la validez de los referendos, consultas populares, plebiscitos, ¿ya? Y sobre la elección de magistrados de otros órganos del gobierno. En resumen, ¿ya? Puede decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y decretos, revisar decisiones judiciales relacionadas con tutela de derechos constitucionales,
controlar la constitucionalidad de los tratados internacionales y resolver actos populares como las consultas, referendos, plebiscitos, ¿vale? Por todo lo anterior expuesto, la Corte Constitucional es un órgano o un organismo fundamental para la democracia colombiana, ya que garantiza que el Estado se rija por los principios constitucionales y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Un abrazo inmenso, muchos éxitos.